Esta guerra civil, llamada Guerra Cristera o Guerra de los Cristeros o Cristiada, se prolongó por 3 años. Los contendientes fueron el Estado, decidido a aplastar la libertad religiosa contra los militantes católicos dispuestos a defenderla. Qué importante es conocer la vida de quienes demostraron su amor y fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Empezando por quien fue declarado patrón de los laicos mexicanos, cuya fiesta celebramos el tercer fin de semana de noviembre, día de la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Anacleto González Flores nació en 1888, en una familia muy pobre de Tepatitlán, Jalisco. Vivió una infancia muy difícil, con golpes y humillaciones. Sin recibir educación religiosa, sino la educación liberal promovida por el gobierno. Trabajaba con su familia haciendo rebozos, formó parte de la banda musical del pueblo y continuamente se le veía en pleitos callejeros. Un día, en un basurero, encontró un libro de la vida de San Francisco de Asís y ahí comenzó su conversión. Continuó leyendo libros católicos y al escuchar a un sacerdote, decidió ser catequista de niños. Tiempo después, entró al seminario de San Juan de los Lagos y se convirtió en un estudiante brillante, ganándose el apodo del Maestro Cleto, pues suplía a los maestros cuando no podían asistir a clases. A los 25 años, decidió estudiar la carrera de abogacía para defender la patria y la religión. Fue un gran líder social cristiano, notable pedagogo y orador. Se destacó por su vasta cultura e inteligencia privilegiada. Muchos católicos desconocen la gravedad del momento y sobre todo las causas del desastre. Ignoran cómo los tres grandes enemigos, que son el protestantismo, la masonería, la revolución, trabajan de manera incansable y con un programa de acción alarmante y muy bien organizada. Estos tres enemigos están venciendo al catolicismo en todos los frentes, a todas horas y de todas formas posibles. Combaten en las calles, en las plazas, en la prensa, en los talleres, en las fábricas, en los hogares. Se trata de una batalla generalizada. Tienen desenvainada su espada y desplegados sus batallones en todas partes. Esto es un hecho. Cristo no reina en la vía pública, en las escuelas, en el parlamento, en los libros, en las universidades. En la vía pública y social de la patria, quien reina ahí es el demonio. En todos aquellos ambientes se respira el hálito de Satanás. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos hemos contentado con rezar, con ir a la iglesia, practicar algunos actos de piedad, como si ello bastase para contrarrestar toda la inmensa conjuración de los enemigos de Dios. Les hemos dejado a ellos todo lo demás, la calle, la prensa, la cátedra, en los diferentes niveles de enseñanza. En ninguno de esos lugares han encontrado una oposición seria. Y si algunas veces hemos actuado, lo hemos hecho tan pobremente, tan raquíticamente, que puede decirse que no hemos combatido. Hemos cantado en las iglesias, pero no hemos cantado a Dios. En la escuela, en la plaza, en el parlamento. Arrinconado a Cristo por miedo al ambiente. Reducir el catolicismo a plegaria secreta, a queja medrosa, a temblor y espanto ante los poderes públicos, cuando estos matan el alma nacional y atasajan en plena vía la patria. No es solamente cobardía y desorientación disculpable, es un crimen histórico, religioso, público y social, que merece todas las execraciones. Las almas sufren de empequeñecimiento y de anemia espiritual. Nos hemos convertido en mendigos renunciando a ser dueños de nuestros destinos.
Se nos ha desalojado de todas partes y todo lo hemos abandonado. Hasta ahora, casi todos los católicos no hemos hecho otra cosa que pedirle a Dios que Él haga, que Él obre, que Él realice y que haga algo o todo por la suerte de la Iglesia en nuestra patria. Y por eso nos hemos limitado a rezar, esperanzados en que Dios obre. Y todo ello bajo la máscara de la presunta prudencia. Necesitamos la imprudencia, la osadía cristiana. Los católicos de México han vivido aislados, sin solidaridad, sin cohesión firme y estable. Ello alienta al enemigo al punto de que hasta el más infeliz policía se cree autorizado para bofetear a un católico, sabiendo que los demás se encogerán de hombros. Más aún, no son pocos los católicos que se atreven a llamar imprudente al que sabe afirmar sus derechos en presencia de los perseguidores. Es necesario que esta situación de aislamiento, de alejamiento, de dispersión nacional termine de una vez por todas y que a la mayor brevedad se piense ya de una manera seria en que seamos todos los católicos de nuestra patria, no un montón de partículas sin unión, sino un cuerpo inmenso que tenga un solo programa, una sola cabeza, un solo pensamiento, una sola bandera de organización para hacerles frente a todos los perseguidores. Hoy debemos darle a Dios fuerte testimonio de que de veras somos católicos. Mañana quizás sea tarde, porque mañana se abrirán los labios de los valientes para maldecir a los flojos, cobardes y apáticos. No hemos nacido únicamente para comer frijoles, sino para trabajar por el bien de la sociedad, de nuestros hermanos, por el progreso intelectual y moral, especialmente de todos los hijos de una misma patria, por el honor y glorificación de Dios y la consecución del último fin para el que fuimos creados. Amar a Dios es apasionarse por Él, es vivir para Él, es dolerse por las ofensas que se cometen contra Él. Amar a Dios para un joven debe significar entusiasmo sin medida, ardores apasionados de santo, sueños de heroísmo, ardores y arrojos de la leyenda. Para ser verdaderamente católicos hay que trabajar sin descanso para el bien de la sociedad, pues este es el sentido más alto y más profundo de aquel precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si continuamos como hasta ahora, entregando el éxtasis en nuestras casas e iglesias, y no procuramos luchar también ahora, el próximo cataclismo nos dejará a los cuatro vientos y tendremos que sentarnos, como dijo el célebre Mario, a llorar sobre las ruinas de nuestros hogares, por no haber querido combatir en todas las vías y en todos los caminos por donde galopan los corceles del ejército del mal. El país es una prisión para la Iglesia Católica. Nunca nos preocupó defender nuestros intereses materiales, porque estos van y vienen, pero los intereses espirituales, estos sí los defenderemos, porque son necesarios para obtener la salvación. En las páginas de la historia del cristianismo, siempre se va a la cárcel un día antes de la victoria. Dios sobre todas las cosas, Dios sobre el hambre,
sobre la sed, sobre todo. Anacleto González, para hacer frente a esta guerra cultural, promovió asociaciones para que los católicos, especialmente los jóvenes, se formen en dos niveles, el de la inteligencia y el de la voluntad. Propuso a los católicos la resistencia pacífica a los ataques del Estado contra la Iglesia y la fe, incluyendo un boicot económico, por lo que es conocido como el Gandhi mexicano. A finales de 1926, luego de haber agotado todos los recursos legales y cívicos para evitar que el Estado cometiera más abusos, apoyó los proyectos de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y fortaleció su espíritu con la oración y la comunión diaria. Los atropellos y asesinatos aumentaron. Muchos mexicanos dispuestos a ofrecer sus vidas en holocausto se levantaron en armas. En esta guerra cristera, en pro de la libertad religiosa, Anacleto luchó utilizando la palabra, no tomó las armas. El gobierno federal quería acabar con él y estaba dispuesto a derramar su sangre por amor a Cristo y su iglesia, que era injustamente perseguida. Fue apresado el 1 de abril de 1927. Lo torturaron para exigirle, entre otras cosas, que revelara el paradero del arzobispo de Guadalajara. No lo sé, y si lo supiera, no se los diría. Le azotaron, le desencajaron sus dedos pulgares, le hicieron heridas profundas en las plantas de los pies y a golpes le dislocaron un brazo, pero él se mantuvo firme y sereno. Entonces los federales hicieron un simulacro de consejo de guerra sumarísimo y le condenaron a morir fusilado. Anacleto recibió la noticia con paz. Una sola cosa diré, y es que he trabajado con todo desinterés por defender la causa de Jesucristo y de su iglesia. Ustedes me matarán, pero sepan que conmigo no morirá la causa. Madre de Guadalupe, acompaña en su agonía a este pobre pecador. Concédeme, Señor, que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea ¡Viva Cristo Rey! Tenía 38 años cuando le mataron. Además de todo lo antes mencionado, fue un esposo modelo y padre responsable de sus dos hijos. Su joven viuda, al recibir su cuerpo, dijo a su hijo mayor: Este es tu padre. Ha muerto por confesar la fe. Promete sobre su cuerpo que tú harás lo mismo cuando seas grande, si así lo quiere Dios. Al sepelio asistieron cientos de personas a pesar del riesgo que suponía. En el camino se vitoreó tanto al fallecido como a la causa que defendía. La policía no se atrevió a intervenir. Sus restos fueron sepultados en el Panteón de Mezquitán y en 1947 fueron trasladados al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Anacleto González Flores encabezó la lista de 13 beatos que fueron elevados a los altares en Guadalajara, Jalisco, el 20 de noviembre de 2005. Su hermano, Salomé González Flores, también fue fusilado en diciembre de 1927, a la edad de 23 años, por defender los derechos de la Iglesia. Y mientras eso sucedía, ¿en dónde se encontraba el arzobispo de Guadalajara? Para saberlo, es importante conocer otra edificante historia de testimonio cristiano. En 1898, unas señoritas que pertenecían a una asociación de San Vicente de Paúl, junto con el padre Salomé Gutiérrez, empezaron a ayudar a los enfermos. Les atendían en un tejabán ubicado en un corral, a 2 cuadras del Templo del Dulce Nombre de Jesús, de Guadalajara, Jalisco. Así surgió el Hospital Beata Margarita, hoy Santa Margarita María de Alacoque. Y una de esas jovencitas, Lupita García Zavala, sintió el llamado de consagrarse a Cristo para servirlo en esos hermanos tan necesitados. Se lo hizo saber a su director espiritual y nuevo encargado, al padre Cipriano Íñiguez Martín del Campo, quien le confirmó que tenía la inspiración de fundar una congregación religiosa para atender a los enfermos en esta obra de caridad. Juntos fundaron la congregación religiosa Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres.
A pesar de que la madre Lupita provenía de una familia de buen nivel económico, se adoptó con alegría a una vida de pobreza. Ejerció el oficio de enfermera, arrodillándose en el piso para atender a los primeros enfermos del hospital, que por cierto, al inicio carecía de muchas cosas. Sin embargo, siempre reinó la ternura y compasión, procurando sobre todo para los enfermos un buen cuidado en la vida espiritual. Y a esta mujer valiente y de heroicas virtudes le tocó sufrir también la persecución religiosa. Ella y sus compañeras, arriesgando su vida, se vieron obligadas por las circunstancias a dejar de utilizar sus hábitos religiosos. Y a poner a su humilde hospital el logo de la Cruz Roja para poder continuar ayudando a los más necesitados. Señora Luz, ¿ya no queda ningún símbolo religioso en todo el hospital? Creo que no, Madre Lupita, pero si gusta, voy y reviso nuevamente. Por favor, señora Luz. ¿Sucede algo? Vinieron a pedirnos que atendamos a algunos soldados heridos del ejército del gobierno. ¡Santo Dios! Eso es demasiado peligroso que vengan aquí, porque pueden descubrir que se encuentra aquí el señor arzobispo don Francisco Orozco y unos sacerdotes, o se van a ir ellos. No tienen a dónde ir. Nadie quiere hospedarlos por temor a represalias. Ya les dije que por favor no salgan de sus habitaciones y que protejan la reserva eucarística para que no sea profanada. Madre Lupita, usted y las hermanas están arriesgando demasiado. No hacemos más que lo que nos pide el Señor y de lo que nos dio ejemplo. Que Él nos conceda tener caridad hasta el sacrificio y constancia hasta la muerte. Dios nos proteja. Señora Luz, en verdad agradecemos todo su apoyo, pero comprendemos si usted gusta retirarse en estos momentos tan difíciles. No, Madre Lupita, si ustedes continúan, yo también. Muchas gracias, señora Luz. Gracias a ustedes. Gracias a Dios. Confiemos siempre en su amorosa providencia. Amén. Yo voy a revisar nuevamente, Madre Lupita. Y yo voy a recibir a nuestros hermanos heridos. Conocida como el ángel de los enfermos, la madre Lupita vivió la caridad también con los soldados que les perseguían, curándoles y dándoles alimento. Esto fue un motivo para que ellos no solo no les molestaran, sino que hasta les defendieran lo mismo que a los enfermos. Caridad en el sacrificio y constancia hasta la muerte es el lema de esta religiosa y el de su congregación. En la actualidad, las siervas de Santa Margarita María y de los pobres cuentan con 22 fundaciones en México, Perú, Islandia, Grecia e Italia. La madre Lupita murió a la edad de 85 años. Fue beatificada por San Juan Pablo II en el año 2004 y canonizada por el Papa Francisco en mayo del 2013. Contemplar en los altares a una cristiana nacida en nuestra patria es un regalo extraordinario que nos llena de esperanza. Nos hace pensar que la santidad, que consiste en la perfección del amor a Dios y al prójimo, no es una meta inalcanzable, sino algo a lo que podemos llegar si respondemos con generosidad a la gracia divina. 13 años antes de la canonización de esta religiosa mexicana, en el año 2000, el Papa Juan Pablo II canonizó a 27 santos mexicanos. A San Cristóbal Magallanes y 24 compañeros, mártires, sacerdotes y laicos. A San José María de Yelmo y Parres, sacerdote fundador de las religiosas Siervas del Sagrado Corazón de Jesús. Y a Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, fundadora de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús. De los 25 mártires, meditemos en el testimonio de 2 sacerdotes. Bienvenidos a Totatiche, Jalisco. Aquí nació en el seno de una familia muy humilde, en 1869, el padre Cristóbal Magallanes. Totatiche viene del vocablo Totatzitzin, que significa lugar de nuestros padres reverenciados o lugar de nuestros amados padres. Y es un gusto para nosotras presentarles a quien fue un verdadero padre para todos aquí, siendo un sacerdote piadoso y servicial. Hasta los 19 años trabajó en el campo y en 1988 ingresó al Seminario de Guadalajara, donde fue distinguido por su honradez, piedad y dedicación.
Poco después de su ordenación sacerdotal fue nombrado párroco de Totatiche y lo fue durante 17 años. Con alegría vivió su ministerio como buen pastor. Desapegado de los bienes materiales, procuró mejorar el nivel de vida de sus paisanos. Entre muchas y notorias obras, construyó la presa de la Candelaria, con la que inició en esa región la agricultura de riego. Tuvo la iniciativa de fraccionar algunos predios o solares que fueron distribuidos entre las familias más pobres. Logró que todas las rancherías de su jurisdicción tuvieran capillas y centros de catecismo. Estableció varios colegios y escuelas de educación primaria. Fundó el Hospicio de Nuestra Señora del Refugio para huérfanos y un asilo para ancianos. En 1916 fundó el Seminario Auxiliar de Nuestra Señora de Guadalupe, en donde recibieron formación su compañero de martirio, Agustín Caloca. Asimismo, implementó las obras de arte, pintura, literatura y música en el pueblo, fundando incluso la Banda Musical Municipal en 1921. Con la suspensión del culto público decretada por los obispos el 1 de agosto de 1926, los católicos de aquí, apoyados por la Unión Popular, asociados a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, se organizaron para restaurar sus derechos. El padre Cristóbal reprobó que se recurriera a las armas y escribió un artículo en su periódico en donde desechó la violencia. La religión no se propagó ni se ha de conservar por medio de las armas. Ni Jesucristo, ni los apóstoles, ni la Iglesia han empleado la violencia con este fin. Las armas de la Iglesia son el convencimiento y la persuasión por medio de la palabra. Sin embargo, los habitantes de Totatiche no le escucharon y el padre, que nada tenía que ver con el levantamiento armado, fue perseguido. La mañana del 21 de mayo de 1927 iba a celebrar una fiesta religiosa en un rancho, cuando se inició una balacera entre los cristeros y las fuerzas federales comandadas por el general Goñi. Fue arrestado y conducido a Tataliche, donde lo encarcelaron. En una carta que él escribió, dejó constancia que durante los últimos 4 meses de su vida fue perseguido por cerros y barrancas. Dios les perdone tanta infamia y nos vuelva la deseada paz para que todos los mexicanos nos veamos como hermanos. Compartió la prisión con su ministro, el joven presbítero Agustín Caloca, quien había sido su alumno y en ese momento era el prefecto del seminario. Desde el mes de enero, a través de una circular gubernamental, se había ordenado aprender a todos los sacerdotes. Para proteger a los seminaristas, el padre Agustín Caloca pidió a los alumnos que abandonaran el plantel y se dispersaran para pasar como vecinos ordinarios del pueblo. El padre Rafael Aroyamas, siendo seminarista, fue testigo de cómo sucedió todo esto, y así lo narró luego. Me dijo a mí que lo esperara, que enseguida saldríamos, pues esperó hasta que todos se fueran, y mientras caminábamos precipitadamente hasta el rancho de Santa Marta, le escuché. Jesús, víctima inocente, quiere víctimas voluntarias, para que se dé gloria a Dios y se pague por tanto sacrilegio y tanta maldad. Su voz clara, precisa y serena infundó seguridad y confianza en mí, tanto que por un momento olvidé mi condición de fugitivo. Ojalá nos aceptara a nosotros. Yo no supe qué decirle. Me reconocí pequeño y miserable para volar tan alto. El padre advirtió mis titubeos y se mostró comprensivo. Es natural sentir miedo, pero si Jesús sufrió angustia, tristeza y pavor en el huerto, sabe infundir ciertamente alegría y valor para morir por él. El padre se dio cuenta del miedo que seguramente se traducía en mis monosílabos, en mi semblante desencajado, y me dijo: No te preocupes, a ti no te pasará nada. Recuerdo aquella tranquilizadora afirmación del padre y pienso, en la protección que me alcanzó de Dios tuvo un valor casi milagroso. ¿Por qué si los dos íbamos por el mismo camino, la tropa de soldados solo lo vio a él? Aprovechando una pendiente, me envió a buscar una piedra grande para esconder los libros. En esos momentos se empezaron a oír gritos dispersos allá abajo, en el valle, y entre los árboles se veía la Federación que pasaba en precipitada carrera persiguiendo a los soldados de Cristo Rey. En el instinto de ocultarme, busqué en el tronco de una pobre encina raquítica y chaparra, mientras pasaron los soldados. Luego subí deprisa para reunirme con el padre, pero al subir no vi a nadie. El camino había quedado solo.
Busqué un lado para otro, en ansiedad y amargura. Llamé, recorrí todas las cercanías del sitio, pero no lo encontré. Así se realizó la captura del padre Agustín Caloca. El general de brigada, Francisco Goñi, que había dado órdenes de llevar a prisión a los 2 sacerdotes, se presentó ante ellos. Acusó al párroco de sostener la rebelión contra el gobierno en esa comarca. Y debido a que el padre Cristóbal Magallanes le demostró lo contrario, le imputó otro delito. No habrán participado en el movimiento cristero, pero basta que sean curas para ser los responsables de esa rebelión. Por su juventud se ofreció al padre Caloca dejarlo en libertad, pero declinó la propuesta, a menos que también liberaran al señor cura Magallanes. Como esta petición fue negada y ante la inminencia de la muerte, expresó: Nosotros por Dios vivimos y por Él morimos. La mañana del 25 de mayo fueron conducidos a la Casa Municipal de Colotlán, Jalisco, para ser ejecutados. Padre, dame por favor la absolución sacramental. Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Soy muy inocente. Perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre derramada sirva para la paz de los mexicanos desunidos. Ahora, dime usted. Reanímate. Dios quiere mártires. Un momento, Padre, estaremos en el cielo. Así fue como entregaron su vida San Cristóbal Magallanes y San Agustín Caloca Cortés. Fueron muchos los sacerdotes que sufrieron la persecución religiosa hasta el martirio. Entre ellos se encuentra el padre Miguel Agustín Pro, quien se disfrazaba y actuaba creativamente para pasar desapercibido como sacerdote. Arriesgaba su propia vida para acudir al llamado de sus almas y ayudar con valentía y buen humor a pesar de tantos contratiempos. Tenía gran respeto y amor a las personas y a las cosas sagradas. Y a pesar de que era muy joven, poseía una gran sabiduría. Buen día. ¿Qué tienen de buenos? ¿Tienes algún problema? ¿Te puedo ayudar? ¿Y a usted qué le importa? Yo heredé este carácter y si no le gusta, no me vuelva a dirigir la palabra. Solo le diré algo que he aprendido. No es necesario que me contestes, solo espero que lo medites. El mal carácter no es genético, sino una conducta aprendida de las circunstancias de la vida. Normalmente esconde mucho dolor y sufrimiento del pasado que aún no se ha resuelto. Así era él, no desaprovechaba la ocasión para hacer el bien. El 13 de noviembre de 1927 hubo un atentado contra el reelecto general Álvaro Obregón, del que acusaron de complicidad al padre Pro y a sus hermanos. Fueron aprehendidos y encarcelados. Al enterarse, el ingeniero Luis Segura Vilchis, el verdadero autor del atentado, se presentó en la inspección de la policía, declarando que los hermanos Pro no tenían ninguna participación en el hecho. Aún así, no se les otorgó la libertad. Difamado, sin pruebas de su supuesta culpabilidad, más aún sin juicio alguno, el presidente Calles ordenó que él y su hermano Humberto fueran fusilados el 23 de noviembre de 1927. Al ser notificado, escribió una oración. Creo, Señor, pero fortalece mi fe. Corazón de Jesús, te amo, pero aumenta mi amor. Corazón de Jesús, en ti confío, pero vigoriza mi esperanza. Corazón de Jesús, te entrego mi corazón, mas enciérralo tan profundamente en el tuyo que ya no pueda separarse de él jamás. Corazón de Jesús, soy todo tuyo, pero custodia mi promesa, a fin de que pueda ponerla en práctica hasta el total sacrificio de mi vida. Al siguiente día, el padre Pro salió de su celda para encontrar un patio lleno de tropa y de invitados al espectáculo. Fotógrafos y cuerpo diplomático fueron a presenciar su ejecución. Padre, perdóneme. No solo te perdono, te doy las gracias. ¿Cuál es su última voluntad? Rezar a mi Padre Dios. Se hincó delante de todos,
y estuvo unos momentos en recogimiento, ofreciendo su vida por la salvación de México y la conversión de sus perseguidores. ¡Viva Cristo Rey! Y después de recibir los impactos, cayó al suelo, donde al ver que aún respiraba, le dieron el tiro de gracia. La voz de los fieles mexicanos no tardó en proclamarlo mártir. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 25 de septiembre de 1988. ¡Qué impactante son todos los testimonios de los mártires! Cuánto discernimiento y fidelidad encontramos en todos ellos, aún en los más pequeños. En plena persecución, la familia Sánchez del Río fue en peregrinación con otros católicos de Zaguayo a Guadalajara. En su recorrido, visitaron la tumba del licenciado Anacleto González. Ahí, el más pequeño de los hijos, a quien llamaban Joselito, hizo una oración. Dios mío, concédeme poder morir como el licenciado Anacleto en defensa de la fe católica. Luego rogó a sus padres que lo dejaran unirse como sus hermanos a los cristeros. Al inicio se negaron por su corta edad, solo tenía 14 años, pero él insistió. Mamá, nunca ha sido tan fácil como ahora ir al paraíso. Finalmente le dieron su permiso y bendición. Los cristeros no querían aceptarlo por su corta edad, pero les convenció. Por favor, acépteme como portaestandarte de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Durante un enfrentamiento entre las tropas del gobierno y los cristeros, le dispararon al caballo del jefe cristero Luis I. San Morfín. Joselito se bajó del suyo y realizó un acto heroico. Mi general, tome usted mi caballo y sálvese. Usted es más necesario y hace más falta a la causa que yo. Inmediatamente, Joselito fue capturado junto a su amigo Lázaro. Le encerraron en el baptisterio de la iglesia de Santiago Apóstol de Zaguayo, que había sido convertida en una cárcel y en caballeriza de las tropas del gobierno. El lugar donde fue bautizado se convirtió en su prisión y su padrino de primera comunión, Rafael Picasso Sánchez, que estaba emparentado y era amigo de la familia, era el jefe de esa prisión. Se había dejado influenciar por el presidente Calles de su odio por la iglesia. Buenas tardes, padrino. Joselito, dime que no es cierto lo que me acaban de informar. ¿Que maté a los gallos? Sí los maté. ¿Por qué lo hiciste? ¿No sabes que son los gallos de pelea del señor gobernador? El templo de Dios es para rezar, no es un establo ni gallinero. Si el gobernador se entera, ordenará que te maten. Estoy dispuesto a todo. Pueden fusilarme, así me encontraré enseguida en la presencia del Señor. No puedes decir eso. Tu vida apenas empieza. Mira, yo te puedo inscribir en la prestigiosa escuela militar del régimen o mandarte a Estados Unidos. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. De que te olvides tus prejuicios religiosos. No son prejuicios. Y usted también como yo lo sabe. No seas testarudo, muchacho. ¿No ves que intento salvar tu vida al igual que tu papá? ¿Mi papá? Le pedí a tu papá la suma de 5,000 pesos de oro para tu rescate y los acaba de traer. Realmente no sé cómo lo hicieron para juntarlos tan rápido. No cabe duda que les importas mucho, al igual que a mí. Dígale a mi papá que le agradezco mucho lo que hizo. Y a usted le agradezco su preocupación. Por favor, devuélvale el dinero. Mi fe no está en venta. Yo ya ofrecí mi vida a Dios. Dios no existe. Vete de mi presencia y ya no puedo hacer nada por ti. Inmediatamente, Rafael Picasso ordenó que lo torturaran para obligarlo a renegar de su fe, pero aclaró, si se mantenía firme, mátenlo. Lo primero que hicieron los soldados fue arrancarle la piel de las plantas de sus pies con un cuchillo. Él lo soportó. Después le hicieron caminar hasta el cementerio mientras lo golpeaban. Por más dolor que le causaban, no lograron que apostatara de su fe. Sus labios solamente se abrían para gritar: ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! En el cementerio, el jefe de los soldados ordenó apuñalarlo para que no se oyeran los disparos. Con cada puñalada, Joselito gritaba: ¡Viva Cristo Rey!
¡Viva Santa María de Guadalupe! Finalmente, el jefe le disparó 2 veces en la cabeza. Eran las 11:30 de la noche. Fue torturado y asesinado el 10 de febrero de 1928 por oficiales del gobierno de Plutarco Elías Calles, porque se negó a renunciar a su fe. A pesar de ser todavía muy joven, Joselito sabía muy bien lo que estaba viviendo en México en aquella persecución. Fue canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre del 2016. Estos son solo algunos de los muchos testimonios de la guerra cristera. El último que les presentaremos es de una religiosa que no vivió en ese periodo, porque 10 años antes había sido desterrada. Las hermanas del monasterio de la Visitación en Morelia, Michoacán, el 26 de septiembre de 1916, salieron para España porque fueron expulsadas de su convento y de nuestra patria durante la Revolución Mexicana. En esta comunidad estaba la hermana María Angélica Álvarez y Casa, quien durante 32 años vivió en el exilio. Sufrió muchas enfermedades, la peor de todas, tuberculosis en los huesos, que le destrozó la columna vertebral, y por ello tuvo que vivir con un corsé de lámina todos los años que siguieron hasta su muerte. Ofreció todo su dolor por la situación de persecución religiosa en México. De hecho, desde el 19 de abril de 1914, 2 años antes de su exilio, había recibido en una revelación mística 3 misiones. Mostrar al mundo los encantos del amor divino. Ser vivo retrato de Cristo. Y ofrecerse como víctima de amor y expiación por los pecados del mundo, especialmente por la conversión de México y su regreso al catolicismo. Soñaba con que viniera el reino social de Cristo al mundo y en especial a México. Cristo tiene que reinar, no solo en nuestros corazones, sino en nuestra sociedad. Los políticos no pueden gobernar, los diputados no pueden legislar, ni los jueces pueden juzgar sin la ley natural. No descansaré, ni viva ni muerta, hasta que caigan las leyes que nos separan de Dios. Cristo Jesús, ven a reinar en nosotros. Ya puedes tenerme paciencia, porque ni viva ni muerta he de descansar hasta que eso suceda. Esto significa una patria más libre, más justa y más honesta. ¿Por qué insisto tanto en mendigar para México? ¿O es posible que mi oración no sea escuchada? ¿O es más bien que es Él quien mendiga en mí? Nada es imposible para ti, mi Dios, porque tú vas a salvarnos. Estoy tan segura de ti que de inmediato yo te doy las gracias. Viva Cristo Rey, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Ella regresó a su querido México el 27 de junio de 1948, acompañada por 7 hermanas españolas, a fundar nuevamente el convento de la Visitación, el cual se encuentra hasta la fecha en la Ciudad de México. En 1977 murió a los 89 años de edad y en 1985 inició su proceso de canonización. Al exhumar su cadáver, se encontró en su esternón un orificio delante del corazón. Sin lugar a dudas, es la muestra física de la aceptación de su inmolación a Cristo como víctima de expiación. Su corazón fue traspasado por el amor divino. Hasta con 50,000 hombres llegó a contar el ejército cristero, incluida una brigada de mujeres. Muy pronto controlaron la mitad del país
Entonces, el presidente Calles, viéndose incapaz de vencer en el campo de batalla, recurrió a la política. Convocó al embajador norteamericano ofreciéndole acceso al petróleo mexicano, a cambio de su ayuda para controlar la situación, lo cual naturalmente fue aceptado. A los obispos y al Vaticano les ofreció que si lograban que los cristeros depusieran las armas, podrían retomar el culto sin restricciones y la suspensión de la legislación antirreligiosa. Los cristeros ceden, pero Calles no cumple su palabra. El general Gorostieta fue sospechosamente traicionado pocas semanas antes de la firma de los acuerdos y muerto en una emboscada. Los acuerdos se firmaron en junio de 1929. Cerca de 5.000 cristeros serán asesinados después por el gobierno. Detrás quedaban 250.000 muertos, de los que 2/3 fueron civiles asesinados por las tropas del presidente Calles, quien mandó asesinar a fieles y sacerdotes. En las filas militares mueren 25.000 soldados cristeros y cerca de 60.000 soldados del ejército mexicano. El culto religioso volvió a México, aunque con restricciones. Pero nunca se ha restablecido la libertad religiosa. Actualmente, la persecución a la Iglesia Católica es más intensa. El Papa Benedicto XVI, en su biografía publicada en octubre del 2020 y escrita por el periodista Peter Seewald, nos lo advierte. La verdadera amenaza para la Iglesia está en la dictadura mundial de ideologías aparentemente humanistas, cuya negación implica ser excluido del consenso social básico. Hace 100 años, cualquiera habría considerado absurdo hablar del matrimonio homosexual. Hoy queda socialmente excomulgado quien se oponga a ello. Lo mismo vale para el aborto y para la fabricación de personas en el laboratorio. La sociedad moderna está formulando un credo anticristiano y castigará con la exclusión social a quien se resista a él. Es totalmente natural el temor a este poder espiritual del anticristo y se hace necesario realmente el auxilio de la oración de todo un episcopado y de toda la Iglesia para resistirlo. Hermanitos míos, están ustedes en medio de la eterna lucha entre el bien y el mal. Todos los que hemos seguido a Jesús pasamos por lo mismo, pero en estos momentos de la historia se están librando batallas decisivas. Escuchen las palabras de San Pablo en su segunda carta a Timoteo. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Por eso debes estar siempre alerta. No hagas caso de tus propias penas, dedícate a tu trabajo de evangelizador, cumple bien tu ministerio. Yo, por mi parte, estoy llegando al fin, se acerca el momento de mi partida. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que depositaron en mis manos. Solo me queda recibir la corona de toda vida santa, con la que me premiará aquel día el Señor, juez justo. Y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. La primera vez que presenté mi defensa, nadie estuvo a mi lado. Todos me abandonaron. Que Dios no se los tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo, llenándome de fuerza, para que el mensaje fuera proclamado por medio de mí y llegara a oídos de todas las naciones. El Señor me librará de todo mal y me salvará, llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. La gracia sea con ustedes. Ustedes también, manténganse firmes y guarden su fe en medio de todas las persecuciones y pruebas que deben soportar. Pues aún en las persecuciones, recibirán 100 veces más en la presente vida
y en el mundo venidero la vida eterna. No cedan ante las tentaciones del padre de la mentira, para que con la Santísima Virgen María de Guadalupe, nuestra Madre amorosa y compasiva, puedan tener el gozo de adorar al verdadero Dios por quien se vive. Ojalá esta pastorela cumpla con los objetivos que buscaban hace 490 años los misioneros españoles al implementarlas en nuestro país. Compartir la alegría de la buena nueva y alertar sobre la eterna lucha de Satanás por alejarnos del verdadero Dios por quien vivimos. Solo con la evangelización que ellos nos trajeron es posible pasar de lo salvaje a lo humano y de lo humano a lo divino. Luchemos contra la anticivilización del relativismo y del placer, un engaño de Satanás para implantar su cultura de la muerte. Seamos constructores de la civilización de la verdad y del amor, reflejo del reino de Dios entre nosotros. Tenemos 3 armas para combatir y construir: oración, formación y acción. Y sobre todo, tenemos a nuestra Madre y a Jesucristo con nosotros. Dulcísimo Jesús, Redentor nuestro, míranos humildemente postrados ante tu altar. Tuyos somos y tuyos queremos ser, y para que podamos unirnos más íntimamente contigo, cada uno de nosotros se consagre espontáneamente a tu sagrado corazón. Es verdad que muchos jamás te conocieron, que muchos te abandonaron después de haber despreciado tus mandamientos. Ten misericordia de unos y de otros, bondadoso Jesús, y atráelos a todos a tu sagrado corazón. Reina, Señor, no solamente sobre los fieles que jamás se apartaron de ti, sino también sobre los hijos pródigos que te abandonaron. Y haz que éstos prontamente regresen a la casa paterna, para que no perezcan de hambre y de miseria. Reina sobre aquellos a quienes traen engañado las falsas doctrinas o se hayan dividido por la discordia, y vuélvelos al puerto de la verdad y a la unión de la fe, para que en breve no haya sino un solo redil y un solo pastor. Concede, Señor, a tu Iglesia segura y completa libertad. Otorga la paz a las naciones y haz que de uno al otro polo resuene esta sola voz. Alabado sea el divino corazón, por quien nos vino la salud. A él sea la gloria y honor, por los siglos de los siglos. Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. En San Juan Diego, el más pequeño de tus hijos, tú nos dices hoy: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No estás por ventura en mi regazo? Por eso nosotros, con profundo agradecimiento, reconocemos a través de los siglos todas las muestras de tu amor maternal, tu constante auxilio, compasión y defensa de los moradores de nuestras tierras, de los pobres y sencillos de corazón. Con esa certeza filial, acudimos a ti para pedirte que así como ayer, vuelvas a darnos a tu divino Hijo, porque solo en el encuentro con Él se renueva la existencia personal y se abre el camino para la edificación de una sociedad justa y fraterna. A ti, misionera celeste del mundo nuevo, que eres el rostro mestizo de América y luminosamente manifiesta su identidad, unidad y originalidad, confiamos el destino de nuestros pueblos. A ti, pedagoga del Evangelio de Cristo, estrella de la nueva evangelización, consagramos la labor misionera del pueblo de Dios. Oh dulce Señora, oh Madre nuestra, oh siempre Virgen María, tu presencia nos hace hermanos. Acoge con amor esta súplica de tus hijos y bendice esta amada tierra tuya con los dones de la reconciliación y la paz.
¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! Nuestros antepasados ofrecían corazones a Dios para que hubiera armonía en la vida. Nuestra madrecita nos dice que sin arrancarlos, le pongamos los nuestros entre sus manos, para que ella los presente al verdadero Dios. Santísima Virgen María de Guadalupe, Reina de México, Emperatriz de América, Madre de todos los pueblos, sálvanos a todos y aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Amén. Guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán, y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida